Este es un vídeo que es continuación de otro, a su vez, que inicié hace un par de meses, más o menos, en el que hablaba de las posibles causas por las cuales se podía producir una coagulación in vitro, es decir, que tú extraigas sangre, lo introduzcas en el tubo ETTA y después, al cabo de un tiempo, puedas observar que existe uno o varios coágulos de mayor o menor tamaño dentro del tubo. Bueno, pues como continuación de aquel vídeo viene este. En el vídeo anterior estuve hablando un poco de toda esa contaminación con factor tisular que ocurría al pinchar repetidas veces con la misma aguja, dañando el endotelio en varias partes. Si no has visto ese vídeo, te recomiendo que lo veas porque es otra de las posibles causas por las cuales se te coagulan los septas cuando extraes sangre, ¿vale? En este caso voy a invocar a la tríada de Birkhoff. Birkhoff no es ni una marca nueva de vodka, ni tampoco es el nombre de una mafia rusa, ¿vale? Birkhoff fue un señor que elaboró la teoría de la tríada de Birkhoff, es decir, los tres factores que se tienen que dar o bien juntos o bien por separado para que se produzca una trombosis. Y un coágulo en ETTA no es ni más ni menos que una trombosis in vitro, pero trombosis. Para ello, bueno, pues enumeró tres factores. El primero, éstasis venoso, es decir, sangre circulando más despacio, más detenidamente o incluso parada. Segundo factor, un daño en el endotelio vascular, ya sea un traumatismo, ya sea el pinchazo de una aguja. El tercer factor es un estado de hipercoagulabilidad. Y tú te preguntarás, pero a ver, si yo saco sangre a un animal y no tiene un problema de trombosis, ¿por qué se me coagula la sangre? Pues te lo voy a explicar ahora mismo. Para ello he cogido otro dispositivo high-tech, similar o incluso de más ingenio que el anterior, que si recuerdas era un tubo de plástico y un bolígrafo, ¿vale? Y en este caso tengo este maravilloso calcetín que voy a utilizar como si fuera una vena. En este caso, imagínate, tú estás en una consulta, ¿vale? Y has decidido que tienes que extraer sangre para mandárselo al laboratorio, que espero que sea Cedivet, por otro lado. Haces compresión, ¿vale? Aquí pueden pasar varias cosas. Aquí ya estás creando un éstasis venoso. Bueno, recordarte que si a estas alturas todavía no te has suscrito al canal Vet Pathogenius, no sé a qué estás esperando. Y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y así me animas a crear más contenido como este. Bueno, como te iba diciendo, se ha hecho una compresión, tenemos un éstasis venoso ya dentro de nuestra vena a muestrear. Y lo siguiente que hacemos, que es pinchamos, ¿vale? Ya tenemos dos de tres. Aún así, aún pinchando y con éstasis venoso, normalmente si la extracción es limpia, no tiene por qué haber un fenómeno de coagulación in vitro, es decir, una formación de trombos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces ponemos el compresor, lo estoy haciendo a tiempo real, aplicamos el desinfectante, palpamos donde está la vena y en el mejor de los casos, ¡pam!, pinchamos y encontramos. Si no ocurre así, esta compresión lleva ya más de un minuto casi, ¿vale? Si no encuentras vena, lo que hay que hacer es soltar y dejar unos 2 minutos más o menos para que ese flujo sanguíneo se recupere. Si no lo haces así y te dejas esto puesto, lo primero que va a pasar es que va a ocurrir aquí un bulto así de gordo. ¿Por qué? Porque ese daño en el endotelio todavía se va a ver acrecentado por la compresión que está aquí. Entonces, si has tenido la buena idea de soltarlo,
aprietas muy fuerte, bueno, muy fuerte, no tienes que partir la pata al perro, o al gato, pero aprietas fuerte para que se produzca una hemostasia lo mejor posible, y lo siguiente que haces, que es, pues esperas un par de minutitos, cambias la aguja, cambias la jeringa por si acaso ha pasado algo que tú no veas de factor tisular a lo que es la jeringa en sí, y vuelves a empezar. Pero un consejo, antes de poner el torniquete, haz todo lo que tengas que hacer que no sea pinchar. Es decir, si tienes que rasurar, rasuras. Si tienes que hacer una desinfección de la zona, hazla, pero sin poner el torniquete. Por cuanto más tiempo pasa el animal con el torniquete puesto, más tiempo hay de éstasis venoso y más tiempo damos para que se fomente la formación de estos trombos. Otra de las cosas que puede ocurrir es que cuando tú entras y metes la aguja, tiras el émbolo, y hay veces que si no corre bien el émbolo, pega un tirón un poco brusco, ¿vale? Es decir, hace una aspiración un poco brusca. ¿Qué es lo que ocurre? Si tienes una vena que no es muy gorda, que no es muy gruesa, lo que ocurre es que se produce una contracción, ¡pap! Aunque luego se vuelva a su sitio, hay un toque entre ambos endotelios, y eso también predispone a la formación de trombos. Aunque digas, pero si es que yo pinchaba la primera, bueno, pues ese golpe que se produce también puede dar lugar a la formación de trombos porque hay un daño en el endotelio. No originado por ti directamente por la aguja, pero sí originado de forma mecánica al tirar del émbolo. Por lo cual es muy importante, es más importante ir tirando poquito a poco del émbolo que el calibre de la aguja en sí. Se puede pinchar con una aguja muy fina, y si haces una extracción suave con una presión suave pero uniforme, no tendrás tantos problemas a la hora de generar ni hemólisis por rotura de glóbulos rojos ni formación de coágulos in vitro. Otro fenómeno que le encantaría a Virchow es el siguiente. Tienes una extracción, has entrado, has cogido vena, pero no está saliendo mucha cantidad, ¿vale? Entonces tú estás ahí, esperas y esperas y esperas, y cuanto más esperas, peor. Pero es más, hay todavía otro factor que te puede aumentar la probabilidad de la formación de coágulos, y es que utilices el mismo tubo EDTA para poner sangre de diferentes extracciones. No lo hagas. Vale más que cada extracción lleve su propio tubo EDTA, y es mejor, dentro de lo malo, que esté menos lleno de la rayita, que tengas que hacer varios intentos y varias extracciones llenando el mismo tubo, porque eso es comprar un montón de papeletas para que se te coagule el EDTA, ¿vale? Entonces, si tienes que utilizar 3 tubos, utiliza 3 tubos y nos mandas 3 tubos al laboratorio, pero no los mezcles. Sí que puedes mezclar sin problema. Si tienes una extracción en la que solo necesitas sangre para suero, pues utilizas el mismo tubo de suero, aunque tengas que pinchar 3 veces. Pero en el EDTA ni en el citrato te recomiendo para nada que hagas eso, porque ya te digo, es la manera más rápida de que tengas un problema de coagulación in vitro de esa sangre. Espero que te haya ayudado.